Bienvenidos al dojo al borde del precipicio, soy Ami David. En este video hablaremos sobre métodos para conceptualizar. Lo que yo voy a presentar es un método para conceptualizar de otra manera las palabras acorde a los problemas antes vistos a lo largo del libro y de los videos. Y dice así: los conceptos estandarizados en los diccionarios llevan como método formal dar descripción clara y concisa de las palabras de la palabra correspondiente, más sin embargo, como hemos venido observando, tal y como dice el dicho, lo barato sale caro. Y en este caso, esa tendencia a la simplificación ha dado pie a múltiples malinterpretaciones y mal uso de las palabras. Esto no quiere decir que un concepto deba ser rebuscado y dar excesivo detalle, tendiendo a la divagación, sino que un concepto, además de claro y conciso, debe tener los componentes necesarios para evitar dichos problemas, entendiéndose en esto que cada palabra tiene su propia estructura tanto descriptiva como de uso, pero dentro de esa singularidad existen rangos que permiten hacer agrupaciones de las mismas, ya que, como antes tratamos, las formulaciones y el carácter de los conceptos de las palabras tienen características y similitudes con elementos de las ciencias exactas. De tal modo, y en teoría, podría parecer que el primer paso a dar para rehacer un buen concepto a cada palabra sería ubicar cuál es su similar en estas. Pero ello no es así, pues el orden correcto, a mi parecer, es el siguiente. Primer paso es hacer investigación de varios conceptos y el uso tanto formal como informal de la palabra a trabajar en la mayor cantidad de oraciones y formas de uso que nos sea posible encontrar, así como que en caso de que sea homógrafa o homófona, destacarlo y tratar sus significados por separado, además de que en caso de que la palabra abordada sea una derivación de otra, lo más recomendable es trabajar en ambas a la par, cosa que obviamente era imposible obtener en los principios del lenguaje. Segundo paso consiste en hacer observación del flujo conceptual de la palabra en las oraciones o formas encontradas para visualizar qué es lo que se da a entender en cada caso y hacer anotaciones al respecto. El tercer paso es tratar de hacer sustitución de la palabra dentro de las formas y oraciones encontradas por sinónimos u otras palabras o grupos de palabras con similitudes, flujos conceptuales, para observar qué detalles no concuerdan o incluso mejoran la expresión, para con ello tratar de distinguir cuál es el efecto preciso de la palabra, su nivel de indispensabilidad o si incluso la palabra está siendo mal empleada por causas de concepto, comprensión o es mera culpa del usuario original. El cuarto paso debe ser tratar de encontrar el flujo de proyección de cada oración en concordancia a la oración y la palabra usada, mediante una posible investigación mediante encuesta o entrevistas breves, si la palabra es contemporánea, para posteriormente hacer investigación de tipo histórico antropológico de la interpretación o recursos de comprensión de la palabra en otros tiempos o lugares, pues esto nos permitirá a futuro encontrar posibles razones de uso correcto o incorrecto de acuerdo a el Ecroxere de la época y mejorar la prevención de malinterpretaciones y tergiversaciones en el concepto final a construir. Entre paréntesis, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino abordó la paradoja de la omnipotencia, él no hubiese podido ver el fallo conceptual de la palabra cargar en su relación peso-gravedad, pues esa información no fue descubierta hasta varios siglos después por Newton. Pues algunas palabras van cambiando de uso, contexto e impacto respecto a la época por diferentes sucesos y la gente ante esto y sus repercusiones de una manera u otra van percibiendo mediante los contratos existenciales, lingüísticos y de conciencia implicados en las mismas, para bien y o para mal,
donde ejemplos de ello se pueden percibir claramente en palabras tales como socialismo, capitalismo, solidaridad, matar, concubina, esclavo, estudio y un largo etcétera de ellas. El quinto paso puede ser el más complicado para los individuos no muy familiarizados con las ciencias, pues se enfoca en tratar de ubicar qué tipo de mecanismo o fórmula puede ser representativa o semejante de la palabra tratada, donde dichos mecanismos y fórmulas pueden ser, hasta donde veo, extraíbles de las ciencias tal como la palabra carga, que puede tratarse desde la física tal como atracción, gravedad, ilusión, reflejo, etc., o de las matemáticas palabras como vector, métrica, suma, resta, etc., dando que además de ser conceptos que pueden ubicar el funcionamiento de las palabras, al ser y tener estructuras y usos conceptuales más básicos que otras palabras, son más útiles para ser usados en conceptos más complejos debido a su claridad y delimitación. Pero acá entra un problema secundario, ya que algunas de las definiciones científicas no son simples sino complejas, y entra en un necesario sistema de clasificación de simpleza-complejidad de estos, donde al ser una cantidad muy variada de conceptos y fórmulas, en lo presente no podría abarcarse, pues se requiere el trabajo conjunto de partícipes para hacer un esquema de tal carácter. El sexto paso es comenzar a construir un concepto más adecuado de la palabra trabajada, considerando la probabilística de fallo de uso por parte de los individuos, más no necesariamente destacar los fallos encontrados o posibles, pues ello puede crear confusión. En esta parte del libro hago todo un seguimiento desde el primer paso como un ejemplo de cómo se lleva esta métrica con la palabra naturaleza y natural para poder demostrar cómo se usa el sistema y llegar a un nuevo concepto de la palabra. No voy a hacer tal trabajo aquí. Espero que los partícipes se hagan a la tarea de leer esto cuidadosamente, que hagan sus propias investigaciones, que hagan su propio trabajo de prueba por sí mismos. Es largo, en el primer paso se buscan las formas de conceptos que hay, diversos conceptos. En el segundo paso se lleva cada regla dada, de modo que se ponen incluso ejemplos de uso. Se va haciendo sustituciones y cómo se emplean las palabras según el tiempo, la época, se llega al punto de la comparativa con las ciencias, y al final llegamos a una conclusión de concepto, la cual podría ser naturaleza, término usado para referir la esencia melódica del conjunto de sucesos en la existencia parcial o total de algo, sea real o imaginario, sea calculada o imaginada por alguien correcta o falazmente, siendo usado de manera común y originalmente para hacer simple referencia a esa esencia melódica perceptible en la biosfera o el universo en general, mientras que el concepto de natural termina cayendo como clasificación o cualidad sabida, percibida o calculada en algo para indicar su esencia, continuidad y o proceder, resultando en que en estos conceptos caben y se da razón de todas las definiciones presentadas, así como que da a entender al aprendiz sobre el funcionamiento, uso y falibilidad de ambas palabras. En el siguiente video continuaremos con el tema sobre el tiempo. Muchas gracias.